En la clase 16 de marzo reconocimos las IAs y aplicamos medidas de control. Pero, ¿qué son? Bueno, las infecciones asociadas a la atención de salud o IAS, en sus siglas, son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario. Pero, ¿cómo se producen las IAS? Pues bueno, se producen a través de mala protección, falta de higiene, poca esterilización de la zona o indumentaria no higienizada. ¿Cómo puede prevenirse? Pues bueno, esto es fácil. Con una protección más que decente, ya que se necesita el 100% de todos nuestros instrumentos, tanto de protección como instrumentos para la ejecución de cuidados de paciente. Una higiene personal, una higiene personal estricta y un constante lavado de manos, esterilización de zona profesional y una indumentaria higienizada. Así también hay una rama de esto que se llaman EPPs o equipos de protección personal, que lo vamos a ver más adelante. El día 22 de marzo describimos los procedimientos de colocación y retiro de EPP para minimizar las posibilidades de contaminación del personal del equipo de salud. Pero, ¿qué significa EPP y por qué existen? Bueno, el equipo de protección personal, o en sus siglas EPP, sirven para la prevención de transmisión de la mayoría de los agentes microbianos infecciosos durante la atención de salud. ¿Qué pasaría si estos protocolos no existieran? Pues bueno, como lo vimos en clases, el aumento de cifras de personal de salud en cuanto a la higiene se dispararía, además de la degradación profesional. También vimos algunos ejemplos de equipos de protección personal, como lo pueden ser pechera o bata plástica, guantes de látex de preferencia y desechables, mascarillas quirúrgicas y antiparras. Estas cumplen una función muy específica, como lo puede ser la pechera o bata, que nos ayuda el contacto directo con pacientes. Los guantes, que nos ayudan del contacto directo con heridas expuestas o desechos. Las mascarillas, que nos protegen de agentes infecciosos que se trasladan gracias al aire. Y las antiparras, que protegen a uno de los órganos más expuestos y débiles que podemos encontrar, que son los ojos. La clase del 6 de abril reconocimos las indicaciones para evitar la contaminación y los cuidados que se debe tener contra los materiales cortopunzantes. Y en este punto quiero detenerme. Este punto es el que quiero ponerle especial atención, ya que los objetos cortopunzantes y los accidentes con estos son uno de los mayores, o al menos representa uno de los mayores números de accidentes intrahospitalarios que existe. Es muy importante saber los cuidados de cómo utilizar estas herramientas, como por ejemplo, no destapar ni desempacar el objeto afilado hasta que sea hora de utilizarlo, hasta que sea realmente necesario. Mantener el objeto apuntado lejos de nosotros y de otras personas en todo momento. No doblar el objeto afilado. Mantener los dedos lejos de la punta del objeto. Si el objeto es reutilizable, ponerlo en un recipiente cerrado y luego usarlo. Nunca pasarle un objeto afilado a alguien.
entre estas y otras recomendaciones. Es importante la educación y la información que se debe conllevar con este tipo de utensilios y herramientas. Es importante actuar de manera profesional frente a la utilización de objetos, más si son cortopunzantes. Hay que actuar con real responsabilidad frente a esto. En la clase 12 de abril reconocimos los tipos de aislamientos y precauciones. Los tipos de aislamientos de secreciones respiratorias y entéricas. La clase la comenzamos con las precauciones entéricas y para esto se necesitaba la prevención de la transmisión de enfermedades por contacto directo e indirecto con deposiciones infectadas. Se necesita una habitación individual si el paciente es imposible de educar. Se necesita el uso de tarjeta de aislamiento por precaución entérica. Uso de guantes y delantal si se realiza procedimiento en contacto con las deposiciones del paciente. Un lavado de manos antes, durante y después. Artículos desechables o reutilizables con rotulación de contaminado. Y se deben contemplar las siguientes enfermedades en contra, como son el cólera, la diarrea, la enterocolitis necrotizante, la gastroenteritis por amebiasis, hepatitis tipo A y tifoidea. Precauciones con secreciones. Prevenir contaminación con contacto directo e indirecto con material purulento, excreciones o secreciones infectadas. No es necesaria una habitación individual. Se necesita un uso de tarjeta de aislamiento por precauciones con secreciones. Un uso de guantes y delantal si se realiza procedimientos de contacto con deposiciones. Un lavado de manos profesional antes, durante y después. Y artículos desechables o reutilizables con rotulación de contaminado. Para esto se contemplan las siguientes enfermedades, como lo son abscesos menores, conjuntivitis no, infecciones pequeñas en la piel, herida operatoria, quemaduras, úlceras de cúbito pequeñas e infectadas. Aislamiento respiratorio. Nos ayuda a prevenir las transmisiones de microorganismos de forma directa e indirecta de las vías respiratorias, con las gotitas que se expelen al toser, estornudar y respirar. Para este tipo de precaución es realmente necesario el aislamiento del paciente hacia el mundo exterior. Se necesita una completa y necesaria habitación individual y se debe mantenerse encerrada siempre, tanto ventanas como puertas. Se necesita una mascarilla con filtro EPA, un lavado de manos totalmente profesional antes, durante y después. Y se estiman las siguientes enfermedades, como lo son el eritema infeccioso, la influenza, la meningitis, la meningococica, la parotiditis, el sarampión, la tosferina y la tuberculosis. Y acá abajo podemos ver una de las precauciones entéricas. En la clase del 13 de abril reconocimos los tipos de aislamientos, como lo pueden ser contacto, estricto y especial. Vimos el aislamiento en situaciones especiales, pacientes severamente comprometidos, susceptibles a contraer infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los otros aislamientos, este es sumamente especial, ya que los pacientes son los receptores esta vez para contraer infecciones que los puede llevar a la muerte o pueden ser muy complicados de manejar. Estos pacientes son realmente débiles y realmente susceptibles. Por lo tanto, hay que tener una actitud sobreprotectora con este tipo de pacientes.
Bueno, ¿y qué pacientes entran en este tipo de aislamiento? Bueno, los pueden ser los inmunodeprimidos, los pacientes quemados, los pacientes en unidad de cuidados intensivos o también los recién nacidos. Los pacientes quemados se necesita una gran atención, ya que la gran extensión y profundidad de las quemaduras puede encontrar una infección muy, pero muy fácil, y esto puede causarles la muerte. En los pacientes de unidades en cuidados intensivos tienen mayor riesgo a contraer infecciones de importancia epidemiológica. Y en los pacientes de unidades recién nacidos son muy susceptibles a infecciones. Aislamiento de contacto. Nos ayuda a prevenir transmisiones de enfermedades por contacto directo. Se necesita una habitación siempre cerrada, pero los pacientes pueden compartir habitaciones con el mismo cuadro infeccioso. Un lavado de manos antes, durante y después. El uso de mascarilla constante y pechera y guantes obligatorios. Para este tipo de aislamiento se contemplan las siguientes enfermedades, como lo pueden ser la conjuntivitis, el herpes diseminado, el impétigo neonatal, infecciones cutáneas, neumonía viral, rabia, rubiola, bronquitis, entre otras. El aislamiento estricto nos ayuda a prevenir la diseminación de enfermedades por contacto directo e indirecto. Una habitación individual siempre cerrada, aunque se puede compartir la habitación con otros pacientes con el mismo cuadro infeccioso. Un lavado de manos antes, durante y después. Mascarilla, guantes y pechera de uso obligatorio, ya que el aislamiento estricto los artículos de atención directa y de aseo deben ser exclusivos del paciente y quedarse dentro de la habitación. Y para este aislamiento se contemplan las siguientes enfermedades, como lo pueden ser la difteria faríngea, el herpes diseminado o un paciente inmunocomprometido, entre otros. El aislamiento aéreo nos ayuda a reducir y prevenir el riesgo de enfermedades transmitidas por vía aérea. Una habitación individual, siempre cerrada, con acceso restringido, aunque en esta habitación también pueden compartir habitaciones los otros pacientes con el mismo cuadro infeccioso. Las mascarillas deben estar afuera de la habitación. Se aplica en patologías que se transmiten a partir de partículas eliminadas por vía aérea y que pueden permanecer en el aire de suspensión por largos periodos de tiempo y dispersados por corrientes de aire, incluso más lejos que la misma habitación. Para este aislamiento se contemplan las siguientes enfermedades, como lo son la tuberculosis, la viruela, el sarampión, entre otros. En la clase 20 de abril reconocimos el aislamiento de cohorte. ¿A qué se refiere? Pues el aislamiento de cohorte o en cohorte se refiere a la posibilidad de efectuar las medidas de aislamiento a varios pacientes que tienen la infección producida por el mismo agente etiológico. Esto se usa de preferencias en brotes epidémicos o ante la endemia de determinados microorganismos, como lo puede ser la pandemia actual. Las medidas de control corresponden a la de la infección, y estos también tienen aislamiento de vía aérea en cohorte,
aislamiento por gotitas en cohorte y aislamiento por contacto en cohorte. De esta manera se prioriza y se agiliza la atención de pacientes con el mismo agente en una sola habitación. Y por último, nombraremos las diferencias entre asepsia y antisepsia. Por un lado, la asepsia ayuda a evitar que los gérmenes infecten una zona o a personas o muchas personas y estén ausentes en estos. Por ejemplo, el uso de PPs, el lavado de manos con jabón común, la ventilación de una habitación y evita microorganismos sin químicos. En cambio, la antisepsia ayuda a la destrucción de los gérmenes por medio de antisépticos o sustancias químicas en la piel o superficies inanimadas. Ejemplo: lavado de manos con antisépticos, uso de povidona ayudada, uso de alcohol el 70% o 90% y uso de alcohol gel. O sea que podríamos decir que la asepsia son métodos y barreras que se utilizan en contra de agentes infecciosos, como lo pueden ser las barreras, el uso de EPP y método como la ventilación de una habitación. Y la antisepsia, en cambio, es el uso de químicos para la aislación y la destrucción de los gérmenes. Bye bye.